Hispania, en el año 182 a.C., está de lleno en la primera guerra celtíbera. Los romanos, que habían llegado a Iberia hacia el año 218 a.C., provocan una larga rebeldía de los diferentes pueblos hispanos contra el expansionismo de Roma. Hacia el año 192 a.C., el pretor Marco Fulvio Nobilior derrota una coalición de carpetanos, bretones, vaceos y celtíberos, capturando al caudillo Hilerno, ocupando a continuación la importante ciudad de Toledo. En el año 182 a.C., el pretor Fulvio Flaco vence a los lusones y sus aliados y los expulsa de la Suesetaña y de la Lusitania, derrotando también en el 181 a los celtíberos occidentales y a los carpetanos en la batalla de Ébula. Fulvio Flaco, con su periodo de pretura de 2 años ya vencido, decide mientras llega su relevo seguir guerreando y saquear. Así, después de conquistar la ciudad carpetana de Contrevia Cárbica, el propretor romano Fulvio Flaco se ha adentrado en la Celtiberia para saquearla. Esta es la primera vez que los romanos penetran en la Celtiberia. El cronista romano Tito Livio dice que Fulvio Flaco somete a la mayoría de los celtíberos, pero eso es falso. Livio es más propagandista que cronista, como veremos a continuación. Prestigio y botín son dos de los objetivos claros de las campañas de Fulvio Flaco. El hecho de haber dejado el botín a los soldados tras la toma de la ciudad de Urbicua, felicitar y recompensar públicamente ante la asamblea del ejército a aquellos que se han destacado en la batalla de Ébura, y la incursión del saqueo en el interior de la Celtiberia, que como indica Tito Livio, es un saqueo, son medidas que tienen objetivos bien claros. Ganarse el favor de los soldados, obtener dinero, botín en abundancia y gloria y prestigio militar. Todo esto tiene la intención de conseguir el apoyo de los soldados de cara a celebrar un triunfo espectacular a su vuelta a Roma, lo que unido al botín de saqueo obtenido por la campaña le debe abrir las puertas del consulado. El aumento de tropas que ha recibido Fulvio Flaco hasta comandar un ejército de 2 legiones romanas con las alas aumentadas en 1000 infantes tiene claramente como objetivo iniciar otra ofensiva contra los celtíberos. Con esta ofensiva, los celtíberos deberían quedar encerrados en sus tierras, rodeados por territorio romano y probablemente con un tratado de no agresión derivado de su derrota. En el año 180 a.C., han sido elegidos, como es norma habitual, 2 nuevos pretores para este año, Tiberio Sempronio Graco para la Hispania Citerior y Lucio Postumio Albino para la Hispania Ulterior. El pretor saliente Quinto Fulvio Flaco ha sido derrotado en el Senado. Su pretensión de volver con el ejército a Roma ha fracasado, y su treta de apelar a una supuesta amenaza de los soldados de volver a casa por la fuerza o incluso amotinarse no ha funcionado, ya que se ha descubierto falsa. Que pueda atraer a todos los soldados veteranos que han sido enviados a Hispania antes del año 186 a.C. es algo ridículo, ya que ha sido precisamente este año en el que ha comenzado el envío masivo de tropas con motivo de la guerra y quedan poquísimos soldados que lleven en la provincia desde antes de ese año. Es más, el montante de tropas recibido por Sempronio Graco con una legión más aumenta el ejército romano en la Hispania Citerior hasta las 3 legiones romanas, con sus correspondientes alas de aliados, en total unos 34.500 efectivos. Un número enorme que demuestra que el Senado ha decidido continuar la guerra con los celtíberos pese a la declaración de los enviados de Fulvio Flaco de que estos han sido sometidos por él. Lo más seguro es que se haya obligado al legado Lucio Minucio a dar más detalles de las campañas o que haya llegado más información que no provenga directamente del propretor Fulvio Flaco. Como conclusión, podemos afirmar que Fulvio Flaco no somete a la mayoría de los celtíberos y que las declaraciones de Sempronio Graco de que solo unas pocas ciudades cercanas a los cuarteles romanos de invierno se han sometido son ciertas. Entretanto, los celtíberos occidentales se han movilizado y han conseguido reclutar una fuerza enorme de unos 35.000 efectivos, lo que a pesar de su derrota demuestra que constituyen una seria amenaza para las pretensiones de Roma en Hispania. Eso ocurre en el Valle Medio del Tajo porque en el Valle del Ebro, que es el otro frente de guerra, aunque los lusones, velos y otros han sido desalojados de sus conquistas en la Suesetaña y la Lusitania, su derrota no es completa, ya que han vuelto a sus fronteras originales
y también han demostrado ser un enemigo a tener en cuenta, sobre todo en el caso de los rusones. Los celtíberos, en una palabra, son un grave problema para las intenciones de Roma en España. Ahora, influido por los acontecimientos de las campañas de Fulvio Flaco, el Senado va por todo y ordena a Sempronio Graco que conquiste la Celtiberia y no solo la someta, es decir, que derrote a los celtíberos tal y como han sido las órdenes de Fulvio Flaco. De esta manera se justifica el nuevo aumento de tropas. Por encima de todo, el gran ejército reunido por los celtíberos occidentales de unos 35.000 combatientes también influye en la decisión. Continuando en el año 180 a.C., en total, en Roma hay 8 legiones, 4 son de los cónsules, 2 para cada uno, una está en la Hispania Ulterior y ahora 3 legiones van a estar en la Hispania Citerior, al mando del nuevo pretor Tiberio Sempronio Graco. Es decir, el pretor de la Hispania Citerior tiene a su mando más tropas que un cónsul, casi la mitad del ejército romano en activo este año. Esto demuestra que la principal guerra de esta época es la que se está llevando a cabo contra los celtíberos. El cronista Tito Livio indica que este número de legiones ha sido difícil de reunir debido a una epidemia que lleva 3 años asolando Roma e Italia desde el año 183 a.C. y ha provocado una gran mortandad. Mientras tanto, Quinto Fulvio Flaco aún no ha terminado su participación en la Primera Guerra Celtibérica. Siguiendo con el año 180 a.C., se produce la batalla del Saltus Manlianus. El elegido como nuevo pretor para la Hispania Citerior, Sempronio Graco, tarda en llegar a su destino en la provincia adjudicada, seguramente porque la organización de tantas nuevas tropas y su traslado hacia Hispania le está llevando más tiempo de lo normal. El pretor saliente de la Hispania Citerior, Fulvio Flaco, aprovechando esta tardanza de su relevo, moviliza su ejército y se interna en la Celtiberia en una zona más alejada que el año anterior, es decir, más allá de las cercanías de los cuarteles de invierno, en pleno territorio enemigo, y comienza a devastarlo y saquearlo. Fulvio Flaco hace esto seguramente para intentar recabar más botín, posiblemente como compensación o desquite ante su derrota en el Senado romano, que no le ha permitido volver de forma triunfal con su ejército a Roma. Tito Livio indica que estas nuevas incursiones del propretor molestan y ponen en guardia a los celtíberos, que reúnen tropas y bloquean el paso Saltus Manlianus en secreto. Este es un paso fundamental por el que saben que va a tener que pasar al ejército romano. El otro nuevo pretor de la Hispania Ulterior, Lucio Postumio Albino, llega a Hispania, seguramente a principios de mayo, y de camino a su provincia de la Hispania Ulterior informa a Fulvio Flaco de que Sempronio Graco llegará en poco tiempo y que debe llevar el ejército a Tarraco, ciudad en la que Sempronio Graco, como nuevo pretor, pretende organizar las tropas, licenciar a los veteranos y distribuir el complemento que trae de Roma. Fulvio Flaco debe llegar a Tarraco pronto, lo que le obliga a retirar su ejército del interior de la Celtiberia, en la que está de rapiña a toda prisa, y parar en seco su campaña de saqueo. Los celtíberos piensan al ver el movimiento de Fulvio Flaco que éste se ha enterado que están en armas y eso le ha asustado, y por tanto refuerzan su bloqueo del Saltus Manlianus. La columna del ejército romano de Fulvio Flaco en marcha entra en el desfiladero al amanecer de un día, seguramente en la segunda mitad del mes de mayo, y los celtíberos se lanzan contra ellos por ambos lados. Fulvio Flaco reacciona rápidamente, concentrando todas las acémilas del bagaje en un solo punto y formando a las tropas en orden de combate alrededor de estas, dando las órdenes personalmente o a través de sus tribunos y legados. A la vez, arenga a sus tropas diciendo que combaten frente a un enemigo que se ha rendido 2 veces, que tiene villanía y perfidia y no valor ni coraje, y que esta emboscada les da la opción de convertir un retorno a la patria sin importancia en una vuelta gloriosa a Roma, para mostrar en el triunfo las armas manchadas con la sangre de los enemigos. Mientras Fulvio Flaco arenga a los soldados, el combate ya ha comenzado en los extremos de la formación, y después, sin más tiempo para arengas, los dos frentes chocan. Los auxiliares de las provincias no logran mantener su posición, mientras que las legiones romanas y las alas de los aliados sí que mantienen su frente.
Los celtíberos atacan a las legiones romanas en formación de cuña, según Tito Livio, porque ven que en una batalla regular y en formación son inferiores a las legiones romanas. Tito Livio también indica que en esta formación los celtíberos son imparables en cualquier circunstancia y que están a punto de romper el frente de los romanos. El pretor saliente, Fulvio Flaco, ante esta situación, ordena a los jinetes de las dos legiones que carguen contra la cuña enemiga y que lo hagan desenfrenando, es decir, sin refrenar a los caballos con las riendas a toda velocidad, como había hecho en otras ocasiones la caballería romana. La caballería carga 2 veces, rompiendo todas sus lanzas. Estas cargas consiguen disolver la cuña celtíbera y desordenar al enemigo. La caballería aliada también carga, al igual que la romana, contra los celtíberos, sin haber recibido la orden de hacerlo, y provocando finalmente que entonces todo el ejército celtíbero huya. Fulvio Flaco, a la vista de la huida del enemigo, jura construir un templo a la fortuna ecuestre y celebra unos juegos en honor de Júpiter Óptimo Máximo. Tito Livio dice que en la batalla mueren 17.000 celtíberos, más de 3.700 caen prisioneros y apresan 77 enseñas y cerca de 600 caballos. Y en el bando de Fulvio Flaco mueren 472 romanos, 1.019 aliados latinos y 3.000 auxiliares de las provincias. Fulvio Flaco llega a Tarraco 2 días después de la llegada de Sempronio Graco y, según Tito Livio, este último sale a recibirlo y le felicita por haber realizado un gran servicio al Estado. Entre los dos, y con gran concordia, deciden los soldados que se licencian y los que se quedan. Fulvio Flaco parte embarcado con los licenciados y el nuevo pretor Sempronio Graco lleva al ejército a la Celtiberia. Sin embargo, como ocurre muchas veces con Tito Livio, existe otra versión de esta historia. Esta última aventura de Fulvio Flaco ha sido un completo desastre. En primer lugar, no tendría que haber comenzado una nueva campaña contra los celtíberos, ya que está en el año de mandato de otro pretor. Él ya es un pretor saliente. Lo más probable es que esta incursión sea un desquite por su derrota en el Senado de Roma y tenga como objetivo conseguir más botín. Fulvio Flaco no hace más que enfadar y encender todavía más a los celtíberos. Esta campaña parte desde la Carpetania, internándose en la Celtiberia occidental, pero al recibir la información de la pronta llegada de Sempronio Graco y de que desembarcará en Tarraco, el propretor Fulvio Flaco debe detener bruscamente sus planes. Se le presenta un dilema: cómo llegar a Tarraco a tiempo para recibir a su sucesor Sempronio Graco. Recordemos que en ese momento se encuentra en pleno territorio de la Celtiberia occidental, a la que está saqueando. Si quiere viajar a Tarraco de forma segura por territorio romano, debe volver a la Carpetania, de ahí marchar hasta la zona del Cartago Nova y después subir por el Levante de forma paralela al mar hasta llegar a Tarraco. En total, aproximadamente 920 kilómetros. Sin embargo, existe otro camino, más rápido, pero también más peligroso. Puede cruzar el sistema ibérico, yendo de la Celtiberia occidental a la Celtiberia oriental en el Valle del Ebro y después marchar desde el río más o menos a la altura de Sanduille y bajar siguiendo su curso hasta girar hacia Ilerda y de ahí a Tarraco. En total, unos 350 kilómetros, 570 kilómetros menos. Si aplicamos un ritmo de marcha de unos 30 kilómetros al día, por el primer camino, Fulvio Flaco habría tardado un mes en llegar a Tarraco, y por el segundo, aproximadamente 12 días, menos de la mitad de tiempo de marcha. El problema, que el segundo camino atraviesa la Celtiberia, es decir, territorio enemigo. Fulvio Flaco se decide por atravesar la Celtiberia. Después de su derrota en el Senado romano, lo más seguro es que no quiere faltar a la cita con el nuevo pretor de la Citerior, Sempronio Graco, lo que es una humillación más hacia su persona. Los celtíberos han bloqueado el paso del Saltus Manlianus, ruta que debe seguir el ejército romano para pasar al Valle del Ebro. Son principalmente velos y otros pueblos de su entorno, seguramente titos y otros, los que bloquean el Saltus Manlianus, porque es uno de los puntos estratégicos que dan acceso a sus tierras, y si Fulvio Flaco quiere llevar su devastación a sus territorios, posiblemente debe pasar por ahí. Por tanto, le estarían esperando,
pero el bloqueo supone una vigilancia de la ruta, no una emboscada. De ahí que los velos envíen más tropas una vez que saben con seguridad que los romanos se dirigen hacia allí, ya que piensan que han decidido pasar a atacarles a ellos tras finalizar con los celtíberos occidentales y preparan una emboscada. En realidad, Fulvio Flaco no tiene intención alguna de atacarles, sino que va a toda prisa para reunirse con Sempronio Graco en Tarraco. Fulvio Flaco no se espera la emboscada, su atención está fija en llegar cuanto antes. Recordemos que su ejército ha tenido bajas, por lo que no es fácil que pase de los 30.000 efectivos. Los celtíberos occidentales han visto con alivio que el propretor abandone sus tierras y cesen sus saqueos. La emboscada en el paso del Saltus Manlianus se produce al amanecer, cuando el ejército romano, en una larga columna de marcha, se introduce en el paso. Los celtíberos, entre los que los velos son la mayoría del contingente, atacan por sorpresa por ambos lados. Fulvio Flaco tiene tiempo de reunir las acémilas en un solo punto y de ordenar una formación más compacta en torno a ellas, lo que indica que el Saltus Manlianus no debe ser un desfiladero estrecho, si los romanos pueden reunirse y evitar que la larga columna se fragmente formando en torno a los bagajes. La situación de la batalla pronto se torna crítica. Del testimonio de Tito Livio se desprende que los auxiliares provinciales han cedido por completo y el ataque en cuña de los celtíberos está a punto de romper el frente de las legiones. Es entonces cuando se produce la carga de la caballería romana, una carga en toda regla, lanza en ristre, como se suele ver en las películas actuales y que tan escasamente se produce en las batallas reales. Las dos cargas desordenan a los celtíberos, pero no los dispersan, y solo una nueva carga, también en lanza en ristre de la caballería aliada, hace huir y salva al ejército romano. He de destacar que no se ordena a la caballería aliada realizar esta carga, sino que cargan por propia iniciativa, pero es la que en definitiva inclina la balanza a favor de los romanos, y que esta carga es exactamente la misma maniobra que salva del desastre al ejército romano en la batalla de los Vados del Tajo en el año 185 a.C. Las bajas celtíberas ascienden al 22%. Una derrota importante que seguramente disuade a los celtíberos de seguir estorbando a los romanos en su camino hacia el Ebro. También influye de forma importante el hecho de que no atacan sus tierras, sino que viajan sin molestar a nadie. En números totales, los romanos pierden el 15% de sus efectivos frente al 22% de los celtíberos. Es una victoria muy cara y que creo que puede calificarse perfectamente como un desastre. Quinto Fulvio Flaco llega a Tarraco 2 días después que Tiberio Sempronio Graco, y este último sale a recibirle y le felicita por su gran servicio al Estado, básicamente para reírse de él, tanto por su derrota política en Roma, que le impide volver con el ejército, como por la batalla del Saltus Manlianus. Que Tito Livio diga que acuerdan qué soldados licenciar y cuáles retener en España con gran concordia, parece algo gracioso para dos hombres que se odian profundamente, al menos con seguridad en el caso de Fulvio Flaco. A continuación, Sempronio Graco parte con el ejército hacia Tiberia y no tenemos información de que haga nada durante el resto del año. Seguramente lo dedica a entrenar a su gran ejército. La incursión de Fulvio Flaco en la Celtiberia occidental a principios del año 180 a.C. no se debería haber producido y fue fundamentalmente por desquite y ansia de botín. Si no la hubiera iniciado, no se habría visto ante la necesidad de marchar a toda prisa a Tarraco, lo que le lleva a tomar la segunda decisión fatal, el cruzar la Celtiberia, una zona controlada enteramente por enemigos y en la que se ve lejos del territorio romano y de todo apoyo. El propretor Quinto Fulvio Flaco vuelve a Roma y cuenta con un gran prestigio por sus victorias pese al desastre del principio de año. En el año 179 a.C., a la espera de que le concedan un triunfo, algo que es seguro, es elegido cónsul junto con Lucio Manlio Acidino, su hermano biológico, y pretor de la España Citerior durante los años 188 y 187 a.C., siendo este último año cuando comienza la Primera Guerra Celtibérica. Es un caso único en el que dos hermanos ocupan el consulado a la vez. Esto demuestra la gran influencia y poder
que tienen el clan de los Fulvios en Roma en esta época. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la crónica sobre la batalla del Saltus Manleano, ocurrida en el año 180 a.C. entre las tropas del pretor romano Fulvio Flaco y las tribus de los Velos y sus aliados. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.